Lo que hoy me voy a centrar es explicar una pequeña parte, bueno, primero una presentación. ¿Alguien conoce la metodología del análisis de políticas públicas como metodología? No, bueno, entonces vamos a empezar de cero, digamos, como presentación, y me voy a centrar, digamos, en una primera fase. Es una metodología muy útil que precisamente sirve, no es la única que sirve, pero sirve justamente para poder diseñar de forma con mayor eficacia y forma mejor justamente una política pública, en este caso una política cultural. Yo ayer en la mesa redonda que tuvimos, Luis, Sergi, Tulio y yo mismo, les indicaba que uno de los problemas es que acostumbramos a tener una formación muy juridicista en el mundo iberoamericano, y eso implica luego problemas justamente en hacer gestión, lo que sería la gestión pura y dura, pero gestión no rutinaria, administrativa, digamos, sin decisión, sino gestión creativa y con capacidad de diseño. Y eso es viable con una metodología como esta, que es la del análisis de políticas públicas. Yo me centraré en la política cultural, pero que sirve para muchas, digamos, políticas públicas. Yo entiendo que en el caso de Venezuela ahora hay un problema a nivel de lo que sería gestión, y justamente para centrarse en este ámbito, y para esto va muy bien, aplicando la ciencia política, el concepto de política en inglés tiene tres palabras, no solo una, como en español: polity, politics, polis. En aquello que vamos a explicar hoy nos referiremos solo al tercer significado, solo al tercero. Pero el problema que tenemos en Venezuela, y no lo puedo soslayar, digamos, y menos viniendo de ciencia política, es que el debate que con frecuencia tienen ustedes se encuentra entre esta palabra y esta, no en esta, desgraciadamente. No digo ustedes, pero el debate público. Polity sería lo que sería el sistema político, no es la traducción exacta, pero es la estructura política. Claro, hay un debate de instituciones democráticas, instituciones autoritarias, incluso, digamos, carácter dictatorial. Y ese debate en un país democrático ya se deja de lado. No porque no sea interesante, sino porque el gran debate en una democracia o en una democracia avanzada está entre estos dos conceptos. No entre este. Este se da por supuesto como implícito en el propio sistema político. Pero claro, esto no es lo que sucede en este país. En este país es un gran debate público sobre justamente todavía en la estructura política, sobre el sistema político. Con lo cual les consumen energías a ustedes en lugar de dedicarse a lo que sucede en una democracia, que es diseñar una política cultural. Politics sería lo que cuando nos preguntan, yo supongo que también le pasa lo mismo, cuando nos preguntan a qué nos dedicamos los politólogos, la ciencia política, la gente solo piensa en los partidos políticos. Y yo siempre les digo, yo me dediqué a hacer una vez un capítulo sobre sistemas electorales y ya jamás me dediqué a partidos políticos. Me dedico a gestionar y a diseñar políticas públicas, no a los partidos políticos. Pero politics se referiría al tema de, pues, el debate parlamentario, no sobre si el parlamento es autoritario o democrático, esto sería aquí, sino sobre el debate que hay en un parlamento, el marketing político, la comunicación política, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el concepto de policy, que se ha acabado traduciendo a las lenguas derivadas del latín como política pública. Entendiendo como política pública no solo como política estatal o política municipal, sino pública en el sentido más de el espacio público. Por lo tanto, una política pública también se puede gestionar con gobernanza, que es un concepto que yo no trabajaré porque en otra ponencia se trabaja, pero se puede gestionar con gobernanza, por ejemplo, de sector público, sector privado o tercer sector, o sea, público en el sentido amplio de esfera pública, digamos, más sociológico, podríamos decirlo. ¿Vale? Y entonces, ¿qué son las políticas públicas? Pues política cultural, política medioambiental, política de género, política, etcétera, etcétera. Es decir, cuando en castellano, en español, cuando ya hablamos de este tercer concepto, policy, si nos referimos en general, diremos política pública. Pero cuando nos referimos a una política pública específica, no repetimos todo el rato política pública cultural, política pública, nos comemos la palabra pública y ya directamente nos referimos a política cultural. Problema añadido en el mundo iberoamericano, y por lo tanto es un problema que también, de hecho, existe en España y en Portugal, que la mayor parte de personas que se dedican al mundo político, no el mundo de la gestión o de altos cargos públicos, pero el mundo político, tienen una buena formación aquí,
pero no tan buena en este ámbito. O sea, hay un déficit tanto en políticos, altos cargos públicos e inclusive en gestores públicos de utilizar metodologías de análisis de políticas públicas. Pero el segundo problema con el cual se van a encontrar, porque eso sucedió en España, no todo el mundo sabe elaborar y redactar bien los planes estratégicos y acaban siendo más un instrumento de marketing cultural para colgar en la web el plan estratégico que no un plan estratégico bien diseñado. Y esto, la razón radica, y si luego tiene interés pues vamos a desarrollarlo más, es porque muchas personas tienen esta formación, no esta otra. Entonces acaban haciendo un plan estratégico más discursivo, más de objetivos, ustedes utilizan más la palabra metas, ¿no? Metas genéricas, pero no se sabe acabar redactando metas de resultados. Metas que luego sean evaluables de forma tangible, pensando en el impacto social de esa política cultural. Y esto es un problema, ¿vale? Y lo podré desarrollar si a ustedes, digamos, les interesa. Pero antes de entrar en todo esto, vamos a empezar por el comienzo, que es, en una política pública bien diseñada, tiene que haber un fuerte debate, una fuerte discusión sobre la primera fase. Porque a veces la primera fase se da por hecha, se da de forma implícita. Ya se da por hecho, vamos a decirlo así, qué orientación vamos a tener en la política cultural. Y muchos de los, vamos a decirlo, temas culturales serían mejor solucionables si trabajáramos, tuviéramos unas cuantas horas de debate o de reflexión en trabajo en equipo sobre la definición del problema. Definición del problema es un concepto neutro. Ya sé que la palabra problema, digamos, nos genera sensación psicológica negativa. Simplemente es una traducción, o sea, se utiliza esta terminología en inglés, en castellano la vamos a utilizar también. Es como si fuera sinónimo de definición del tema. Si les gusta más la palabra tema, utilicen la palabra tema, pero simplemente si se encuentran con analistas de políticas públicas, el concepto es definición del problema. Entonces, vamos a entrar en la primera fase. A veces pensamos si es un problema de número de personas o de recursos humanos, es decir, en este caso, número de gestores culturales que necesitaríamos para llevar a cabo la política cultural, dinero, gestor cultural, número de personas o recursos humanos, o a veces pensamos que es un problema de ley. Entonces hay la gran obsesión de modificar el articulado de una ley. Y en general, en el análisis de políticas públicas, creemos o consideramos que a veces el problema no está ahí, sino en el diseñar de forma adecuada y, por tanto, empezando bien con una definición del problema, digamos, lo más acertada posible. Yo pongo un ejemplo, siempre, es la única excepción que hago en clases de política cultural, por ejemplo, que es tomar una política que no es la política cultural, porque es un ejemplo que al menos en España la gente lo entiende mucho, ya sé que la situación será distinta, pero es un ejemplo que no tiene nada que ver con política cultural, pero que va bien para explicar esta metodología. Para mí hasta ahora es el mejor ejemplo que se encuentra, y les voy a explicar la relación entre elaborar una buena definición del problema y aquellas alternativas que podremos acabar haciendo. Entonces, permítame solo esta excepción, que voy a dejar la política cultural durante un par de minutos, pero creo que se entiende muy bien. En España teníamos un problema, bueno, supongo aquí también, que es un problema, digamos decirlo así, trágico, que es el de las muertes por accidentes de tráfico. ¿Vale? Y durante décadas se pensó, el problema, vamos a definirlo, hay varias maneras de definir el problema. Vamos a poner definición A. El problema está en las carreteras. Si yo pienso que el problema de las muertes por accidentes de tráfico está en las carreteras, entonces todo el rato voy a tener una limitación, pero la limitación nunca la podemos soslayar, siempre tendremos una limitación, o sea que nadie piense que nos podemos saltar estas limitaciones en el momento de diseñar una política cultural. Si yo pienso que las carreteras, las autopistas, las autovías, la red viaria es el problema de los accidentes de tráfico, las muertes por accidentes de tráfico, entonces voy a buscar alternativas A', siempre pensando en eso. Por ejemplo, voy a pensar que si hay una curva muy pronunciada, una curva muy peligrosa, pues vamos a
poner, digamos, una nueva infraestructura para cambiar esa curva. O si hay digamos, como vamos a decir así, una carretera, digamos, con mucha circulación y que hay muchos accidentes de tráfico allí, vamos a poner, ahora no me acuerdo cómo se llama, cómo se diría, como una especie de cemento que se pone entre medio de la carretera, una divisoria. Una divisoria, para que si hay un accidente, no, al menos no se pase al sentido contrario. Vamos a pensar, por ejemplo, o sea, todo el rato vamos a estar pensando en ese tipo de soluciones. Es decir, la definición del problema nos limita el abanico de alternativas que vamos a desarrollar. Esto es el concepto clave que quiero que retengan, para cuando en un minuto volvamos a la política cultural. Es decir, la definición del problema no la podemos soslayar, siempre vamos a tener una, pero esa definición del problema nos va a limitar, y eso, vuelvo a decir, siempre vamos a tener esa limitación. ¿Qué tipo de alternativas vamos a acabar escogiendo? Uno podría pensar, definición del problema B, que la clave está en el vehículo. Si la clave está en el vehículo, pues bueno, pondremos cinturones de seguridad detrás, en los asientos de detrás, no solo en los de delante, por ejemplo. Si la clave está en el vehículo, por ejemplo, el airbag, yo recuerdo que incluso se está debatiendo si hay que poner airbag, no dentro del coche, no, fuera, porque en las ciudades quienes más mueren son los peatones, entonces si hay un impacto con un peatón, el impacto sea menor, por ejemplo. O sea, vamos a estar pensando qué tiene el vehículo que tendríamos que resolver para que haya menos muertes por accidentes de tráfico. Pero aquí tendríamos como alternativas pues B, B', etc. Siempre vamos a tener esa limitación, ese abanico. Por lo tanto, fíjense si es importante ser conscientes de cuál es la definición del problema que tenemos detrás de nuestra política cultural. Y dedicamos unas horas a eso. Alternativa C. Que el problema está en el conductor. Esta es la causa principal. Fíjense que no digo causa única, pero tenemos que... O sea, ¿cuál es la causa principal? El conductor. Aquí parece ser, en este caso en la política de circulación, que parece ser que es la definición del problema que ha sido la más adecuada y se ha encontrado la alternativa más eficaz con mejores resultados para evitar muertes por accidentes de tráfico. Fíjense aquí, carreteras. Eso implica un montón de dinero en infraestructuras, en pavimentar, etcétera, etcétera. Vehículo, mucho dinero, mucha plata en mejorar la capacidad de un vehículo, etcétera. En el conductor. No sé si esta es la terminología que se utiliza aquí, pero se ha introducido hace poco, 2 años, 3 años en España, una alternativa que es el llamado carnet por puntos. El carnet por puntos en España ha reducido el número de muertes por accidente de tráfico del año 2014, el presente año, es menor que en el año 1964, cuando apenas había coches en España, cuando las carreteras eran fatales, cuando los vehículos eran, vamos, nadie hoy se subiría a un coche de ese tipo, a no ser que sea simplemente como patrimonio cultural, digamos, ¿no? Es decir, se ha reducido del año 2014 las muertes a menos de lo que estaba sucediendo en España en 1964. Esto ha sido la alternativa más eficaz. No las carreteras, vuelvo a decir, recuerden los 3 recursos de antes, no más dinero, carnet por puntos no es caro, es muy barato, ha sido muy barato esta alternativa. No tampoco más recursos humanos. O sea, los recursos humanos para construir carreteras son muchos más que la policía o los informáticos que controlan el sistema del carnet por puntos. O sea, cuidado, porque a veces, por no discutir cuál es la definición del problema, nos focalizamos en alternativas que luego no van a tener eficacia, que erróneamente vamos a pensar que el problema está en más dinero, o en cambiar la ley, y quizás era simplemente una discusión. No es tan simple, ya sé que no es tan sencillo, pero fíjense, en España ya llevamos creo que 40 años de democracia, y en 40 años, hasta hace 2 o 3, no se ha encontrado la alternativa con una altísima eficacia. Y lo pongo como un ejemplo claro. A veces sí que vamos a necesitar más dinero, a veces vamos a necesitar más personas, a veces vamos a necesitar un cambio de ley, es verdad. Pero justamente pongo este ejemplo y empiezo con este ejemplo, porque es un ejemplo evidente que no se necesitaban más recursos humanos, no se necesitaba un mayor presupuesto, simplemente se necesitaba sentarse,
hablar en equipo y pensar dónde estaba la clave de la definición del problema y luego encontrar una alternativa dentro de ese abanico que fuera, digamos, tuviera alta eficacia, entendida la eficacia como mejores resultados, que en este caso es salvar vidas cuando hay un accidente de tráfico. Entonces, ahora vayamos a ver este tema aplicado en política cultural. Pero esto siempre lo pongo porque es un caso muy evidente, muy palmario, al menos y funciona bastante bien para entender digamos, esta cuestión. Vamos a entrar, por ejemplo, yo les voy a poner ejemplos quizás de Barcelona, pero bueno, intentaré, digamos, adaptarme. Por ejemplo, teatro. Estamos en el año, hace 7 años atrás, antes de que empezara la crisis económica en España, y la gente, digamos, que podemos estar trabajando en temas de política teatral, decimos, bueno, cada vez, y empieza la crisis económica mundial, pero específicamente en Europa del Sur ha afectado de forma, digamos, más palmaria. Entonces, el número de espectadores de teatro baja, y baja, y baja. Y la gente piensa, esto es debido a la crisis económica. Fijaros, definición del problema. En este caso, el problema vamos a trabajarlo de número de espectadores. Imaginemos que nos importa el número de espectadores. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el número de espectadores es bajo o está disminuyendo? Entonces, definición del problema vamos a hacer lo mismo, la misma metodología, pero aplicado a este caso a ya una política cultural específica. El problema está en los precios. Y muchos gestores culturales pensaron que eran los precios. Y entonces, bueno, alternativas. Si yo pienso que son los precios, voy a estrujarme el cerebro pensando qué alternativas sobre los precios. Por ejemplo, y esto, vamos, todos los que voy a citar se han aplicado en este caso en los teatros de Barcelona. Pero, por ejemplo, precios más baratos según colectivos. Por ejemplo, jóvenes, pues los jóvenes menos. O jóvenes universitarios. O gente mayor. Y hay gente que buscaba otra alternativa que ya no es por el tema de edad, sino pensando, por ejemplo, determinadas fechas del año, la gente va menos al teatro. Entonces, en esas fechas hay que poner un precio más barato. Por ejemplo, no sé, el 25 de diciembre la gente no va a pensar en ir al teatro. O el 24 de diciembre. O el 31 de diciembre. No va a pensar en ir al teatro. Entonces, ¿qué se hace en Barcelona? Precios más baratos ese día. O cuando es la fiesta patronal mayor, no sé cómo el lenguaje que se utilizaría. Igual. Sí, igual. Pues, la fiesta mayor de Barcelona, pues precios más baratos porque si no la gente no va a ir al teatro, va a ir a otro lugar. Entonces, obsesión, precios. Vamos a bajar precios. Les aseguro que con esta definición del problema tampoco se resolvió, digamos, el número de espectadores iba bajando igual. O los bonos, ¿no? Es decir, si usted compra varios espectáculos de teatro, tendrá un descuento, un precio más barato. O si compra para toda la temporada, o sea, el tema de los precios. Pensemos que tenemos otra definición del problema. El problema no está en los precios. Nuestro equipo de política cultural del municipio piensa, no, el problema no está en los precios. Creemos que el problema está en que no existe un hábito de ir al teatro, no existe un hábito cultural hacia el teatro. Lo existe hacia el cine, lo existe hacia la televisión, lo existe hacia la música, los conciertos de música, pero en el teatro no hay ese hábito. Bueno, pues si pensamos que este es el problema, por ejemplo, vamos a centrarnos y pensamos que el hábito nace, o sea, se genera en la infancia. Con los niños. Pues bueno, vamos a buscar alternativas siempre centrados en el tema, por ejemplo, niños. Y por ejemplo, vamos a hacer política cultural junto con política educativa, las dos concejalías, los departamentos, vamos a intentar trabajar de forma con gobernanza. Entonces vamos, por ejemplo, que todos los niños de las escuelas en primaria vayan una vez al año al teatro. Y otros van a escoger la teatro, no, una vez al trimestre, y otros, no, una vez al... Pero fijaros, siempre vamos a estar pensando bajo esa definición del problema. O, en lugar de ir al teatro, que otra alternativa sería, pero bajo la misma definición del problema, porque estamos pensando en los niños y las niñas, es que ellos mismos, a lo largo del curso, preparen una obra de teatro. Y así, año tras año. O sea, pensando que el problema está en que no tienen el hábito cultural del teatro desde niños.
Pero, y ahora un poco enlazo con la sesión de ayer de Lluís Bonet, quizás el problema está en que la oferta y la demanda no encajan. Y aquí surgió una alternativa en Barcelona que ha hecho aumentar el número de espectadores de teatro. Si a mí me preguntan antes de que les mencione qué alternativa es, les diré, a mí no me gusta ni la alternativa ni la definición del problema. Pero si lo que estábamos teniendo como meta es aumentar el número de espectadores de teatro, eso se ha conseguido en Barcelona. Porque en plena crisis económica, resulta que ha aumentado el número de espectadores de teatro, no ha bajado. O sea, de repente subió y subió. ¿Por qué? Porque una de estas alternativas fue, quizás las obras de teatro que están en las salas de teatro no son aquellas que atraen a un mayor público. Vuelvo a decir, no es mi definición del problema como Xavier Torrens ciudadano. No es la alternativa que me gusta a mí como Xavier Torrens ciudadano y mis gustos culturales. Pero si a mí como gestor cultural o político cultural me preguntan, tu meta es aumentar el número de espectadores de teatro, yo voy a elegir esta definición del problema y esta alternativa que ahora les voy a mencionar, que es la que ha funcionado en Barcelona para hacer crecer el número de espectadores de teatro. Y es que resulta que a los espectadores de teatro, o a la población, lo que les gusta es musicales, en primer lugar, y comedias en segundo lugar. Y en plena crisis económica, ha aumentado el número de espectadores de teatro, porque ha aumentado la programación de musicales. Manteniendo los precios. Sí, los precios no, o sea, no fue un problema de precios principalmente. El problema estuvo en este ámbito. Bueno, uno podría, si hubiera hecho historia del teatro, podría haber sabido que en los años 20, por ejemplo, en Europa, y sobre todo después a finales, justamente después de la crisis del 29, etcétera, el crack del 29, etcétera, justamente los musicales, o sea, pensemos en Cabaret, o sea, épocas de crisis económica, parece ser, ahí tendremos que relacionar sociología, antropología con ciencia política, parece ser que a la gente le motiva, quizás no nosotros que estamos aquí en esta sala, pero a lo mejor nosotros no somos representativos de los gustos de la ciudadanía. La ciudadanía parece que les gusta musicales por un lado y comedias, es decir, no pensar en el drama y la tragedia de la crisis económica. Voy a decir, no es la mía como persona esa definición del problema, tampoco es mi alternativa, que no significa que no me guste un musical o no me guste una comedia. Pero yo prefiero a Shakespeare que determinadas opciones. Pero como gestor cultural, como político cultural, vamos, asesorar y recomendar esto, resulta que crisis económica y resulta que los teatros y parte de las salas se llenan. Por lo tanto, fíjense si es importante discutir lo que conceptualmente se denomina la definición del problema. Yo no voy a cuestionar si esta es la adecuada o no, pero imaginemos que sea esta. Si esta fuera la definición del problema adecuada, o la que tomamos desde el Departamento de Política Cultural, entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, dado que desde cultura no vamos a resolver el problema de la seguridad, eso corresponde, digamos, a nivel de sistema político o del Departamento de Seguridad, digamos, del Interior, no, perdón, de Cultura. Lo que nosotros tenemos que dar por hecho que eso va a suceder, o sea que a las 8 tenemos que estar en casa, en el hogar. Entonces, bueno, tenemos que cambiar el horario de las obras de teatro. Y a lo mejor hacerlas el domingo a las 4 de la tarde en lugar de las 8 o 9 de la noche. O sea, pero esto sirve como un ejemplo práctico. Es decir, sería una cuarta definición del problema. Buscaríamos alternativas de acuerdo con esa definición del problema, sabiendo, digamos, que puede estar incidiendo o no. Pero déjenme les poner otro estudio de caso, explicado muy rápidamente, no para discutir el estudio de caso en sí mismo, sino de ahí sacar conclusiones de cómo funciona. El tema, por ejemplo, de la lectura. ¿Vale? Es decir, en Iberoamérica en general, y esta es mi gran obsesión, eso es, yo intento no poner parte de mi opinión, pero esta es mi gran obsesión cultural, la lectura. Pero tenemos el gran problema cultural, y a veces no nos damos cuenta, es digamos, el bajo índice de lectura y el bajo nivel de comprensión lectora. O sea, la gente, me refiero de saber leer, como podemos saber leer los que estamos aquí, pero estamos hablando de la ciudadanía en general. Bueno, imaginemos que
¿dónde buscamos como definición del problema para resolver? Generalmente pensamos en las... bueno, empiezo por padres y madres. Cuando a la ministra de Educación de Finlandia le preguntaron por qué Finlandia está en el número 1 del ranking educativo, dijo muchas causas, pero una de ellas dijo: los padres y madres de Finlandia leen a sus niños desde pequeños, desde cuando todavía no saben leer los niños, les leen. Y luego, pues leen conjuntamente con ellos. Bueno, si pensáramos que la clave está en los padres y las madres, pues buscaríamos alternativas. Por ejemplo, ahora en el caso español hay un fenómeno, digamos, que supongo que durará una generación, que a veces los padres y madres no cuidan a sus bebés, sino que lo hacen los abuelos y las abuelas. Padre y madre trabajan, ahora no hay un problema de desempleo, pero trabajan los dos, entonces el abuelo o la abuela Una de estas alternativas podría ser, dado que una parte importante de la población, como dato sociológico, es que los padres son los abuelos los que hacen de padres, de hecho, y de madres, pues en las bibliotecas, en los llamados, al menos en España, clubs de lectura, pues vamos a hacer clubs de lectura para los abuelos y las abuelas, no tanto para que ellos lean, sino para que a través de ellos, a sus nietos, también les lean, porque hemos considerado que la definición del problema es que la clave está en la familia. Si no resolvemos el tema de la familia, nunca van a leer o tener un hábito lector. O podríamos, o sea, vamos a buscar muchas alternativas. No me interesa tanto aquí, ahora que discutamos las alternativas, sino entender cómo utilizaríamos esta metodología. ¿Cómo? Una alternativa, no digo que sea la apropiada, no digo que sea la mejor, pero pues 1 hora diaria de lectura desde primero de primaria hasta acabar el ciclo escolar. Sumen las horas de lectura que implica eso. Y pueden decir, pues esto es una alternativa adecuada. Esto no se está implementando en general en el sistema escolar. Cuando los adolescentes, que ahí tienen lecturas obligatorias, dicen, no, es que ¿cómo va un adolescente a leer, no sé, La Celestina? Problema. Quizás el problema desde esta definición del problema es no hay que introducir el hábito de lectura en la adolescencia, porque entonces un adolescente por edad se va a rebotar, porque es un adolescente, ahí la rebeldía, y va a considerar obligatoria una cosa que si hubiera aprendido desde los 6 años ya no sería algo obligatorio, sería un hábito. Y cuando tuviera que leer tal libro, o sea, quizás se rebelaría con tal título, pero no con el hecho mismo de la lectura. Yo muchas veces pienso que esto es como el carnet por puntos, la de 1 hora diaria en la escuela desde los 6 años. Pero esta alternativa, por ejemplo, no se ha implementado. Quizás es una de las soluciones que encontraríamos. Y fíjense, no es cara, ¿eh? Tener que leer 1 hora, o sea, da igual, quitamos de cualquier otra materia. Estamos hablando de un hábito lector que es el sustrato tanto cultural, de cualquiera de las otras artes y ámbitos de la cultura, como de la educación. No tampoco nos obsesionemos con una única alternativa, a veces podemos combinar definiciones del problema, si son factibles esas, digamos, combinatoria, y rompamos, eso será mi tercera ponencia, voy a trabajar el tema de la gestión de la diversidad, o sea, rompamos esa idea de la homogeneización de las políticas culturales. Eso nos ha limitado mucho como políticos culturales o como gestores culturales. Hay gente que piensa, no, son los medios de comunicación. Dado que los medios de comunicación son muy potentes en la sociedad del siglo XXI, si a través de los medios de comunicación se difundiera el hábito lector, aumentaría el hábito lector. Por ejemplo, durante un tiempo en Cataluña, en Barcelona, se aplicó una medida que era cualquier joven cuando cumplía los 18 años se le daba una suscripción gratuita durante 3 meses a la revista que quisiera, al diario que quisiera, etcétera, etcétera. Y eso se difundió por los medios de comunicación, que los jóvenes cuando cumplieran los 18 años eso era un regalo que le hacía el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, otra definición del problema, otra alternativa. Una cuestión a tener en cuenta. Hace un rato les he dicho tener en cuenta la pluralidad, pero ahora también una advertencia. Hay quien tiene la tendencia humana a decir, pues yo escojo todas las definiciones del problema, hago algo ecléctico, las mezclo. Cuidado, porque a veces eso estará bien,
A veces, pero otras no. En otras ocasiones no, dependerá. Pero si yo escogiera las tres, significa que si pongo una unidad 100, tengo 100, 100.000, o sea, la unidad monetaria que quieran. Si tengo que dividir 100 y tengo 4 definiciones de problema, voy a dedicar un 25 aquí, un 25 aquí, un 25... Si elijo una, puedo dedicar un 100 aquí. O sea, cuidado. No, esa tendencia humana a escogerlo todo y ponerlo todo junto, no siempre funciona. O sea, también tenemos que saber priorizar. O sea, escoger una definición del problema nos sirve para tomar una prioridad. Y a veces tenemos como un freno a escoger, digamos, o a no tener el riesgo, digamos, de escoger una prioridad y a lo mejor equivocarnos, pero escoger una prioridad, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería, por ejemplo, aplicado al caso de la lectura. Yo lo que he intentado transmitirles es, definición del problema, tendremos un abanico de alternativas o de programas de proyectos que vamos a poder pensar y diseñar, pero vamos a estar limitados a esos, porque ya siempre todo el equipo estará pensando con esa, vamos a decirlo así, con ese enfoque. Por utilizar otra... Yo aquí estoy resumiendo muchas cosas. El concepto de enfoque en esta metodología se llama lente conceptual. Ya tendremos una lente conceptual, lo veremos todo verde, lo veremos todo rojo, todo azul, todo... No piensen en ideologías políticas, piensen, digamos, en formas de ver esa política cultural. El graffiti. Hay quien dice, el graffiti no es arte, el graffiti es, digamos, vandalismo. Claro, si el municipio, el ayuntamiento tiene esa definición del problema, entonces el graffiti no estará bajo cultura, estará bajo seguridad ciudadana. O sea, fíjense, ¿vale? Otra opción. Hay quien dice, no, el graffiti es arte, un arte de la calle. Pronto vamos a poner, por ejemplo, alternativas. Paredes que vamos a destinar para que los artistas que quieran lo hagan allí. Pero hay una tercera definición del problema, que no sé si han visto el documental o conocen al artista Banksy, Británico. que él tiene una tercera definición del problema o ha divulgado una tercera definición del problema. El graffiti puede estar en un museo, aunque él no lo quiera, pero valen millones de dólares sus obras. Cuando el graffiti entró en el museo. O sea, fíjense, 3 definiciones de problema distintas. Y a veces en un propio ayuntamiento podemos encontrarnos que un departamento, el de seguridad, considere que eso es un problema de seguridad ciudadana, y el de cultura, haya gestores culturales que una y otra vez batallen para que no sea considerado un problema de seguridad ciudadana. Y estamos trabajando en el mismo ayuntamiento todos. Bueno, este ejemplo se lo he puesto para que entendamos una pregunta, o la intervención que hiciste antes, es: en el análisis de políticas públicas no nos interesa la definición objetiva del problema. Ya sé que les va a sorprender quizás esta afirmación. No interesa la definición objetiva. Sabemos que lo que funciona, porque hay una politics antes de la policy, lo que funciona es la definición intersubjetiva del problema. Eso es lo que nos interesa, la definición intersubjetiva. No la definición objetiva, sino la intersubjetiva. Es decir, y ahora lo siento si es un jarro de agua fría lo que voy a decir, pero lo tenemos que asumir. La definición del problema que gane, todavía no me han preguntado cuál gana. No gana la mejor, o no gana la nuestra. Ténganlo claro, no tiene por qué ganar la que consideramos nosotros mejor. A lo mejor gana la definición del problema del ámbito de seguridad y resulta que el graffiti es vandalismo, y nosotros que teníamos pensado un proyecto muy bueno para trabajar con artistas de arte urbano no lo vamos a poder desarrollar porque ha ganado la definición del problema, que era un problema de seguridad, el tema del graffiti. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, que lo que nosotros pensamos en nuestra definición del problema no tiene por qué ser tenemos que ser un poco más humildes, no tiene por qué ser la mejor. Pero aunque sea la mejor, quizás no va a ganar. Y gana en función, vamos a decir, de la definición intersubjetiva. Entendiendo sujeto como un concepto de actor. Actor social, dicen los sociólogos, actor político, decimos los politólogos, o stakeholders, dicen los economistas. O sea, aquel o aquellos actores políticos que hagan triunfar su definición del problema, significa que a partir de allí todo lo que viene detrás será de acuerdo con su definición del problema.
Por lo tanto, es una cuestión, vamos a decirlo así, politológica, es una cuestión de poder. Y esto, los gestores culturales, aunque pensemos que nosotros ya estamos allí para diseñar científicamente o profesionalmente las cosas, el poder nunca lo vamos a quitárnoslo encima. Ganará la definición del problema con mayor poder. Puede ser poder económico, pero también puede ser poder mediático, o puede ser poder, vamos a llamarlo así, jurídico, o puede ser, o sea, no hay un único tipo de poder. Entonces, si la concejalía o el departamento de seguridad tiene más fuerza que el de cultura, pues a lo mejor gana su definición de problema y nos quedamos sin nuestro proyecto de graffiti. Esto es la manera, o sea, para ganar una definición del problema, no lo tenemos que hacer siempre, vamos a decirlo así, desde nuestra motivación. Si yo como gestor cultural sé que queda un año para las elecciones y el político por lo tanto está muy motivado por las elecciones, y yo le digo, por ejemplo, en el tema del graffiti, le digo, mira, vamos a poner eso, unas paredes, murales, etcétera. No vamos a conseguir con todos los grupos que hacen graffiti porque unos justamente no quieren diálogo con las instituciones porque es su lenguaje, pero con una parte de ellos van a entrar en nuestro programa, van a pintar murales. Entonces vamos a tener uno, en ese barrio, en ese edificio, eso que parecía como viejo, destruido, no sé, vamos a tener algo bonito. Dos, esos jóvenes, en lugar de hacer, digamos, de pintar otro tipo de paredes de cualquier manera, entre comillas, ensuciando, van a hacer un bonito mural como tal. Tendremos contento, digamos, también a ese sector joven, y además tenemos contento a gente que ve con un problema de higiene, inseguridad, porque entonces ya no van a pintar allá. O sea, fijaros, a lo mejor a nosotros no nos preocupaba el tema de seguridad o de higiene, pero lo vamos a poner porque como guarda relación con los votos dentro de un año para el alcalde o el candidato al alcalde, para hacer ganar nuestra definición del problema vamos a juntar intereses de otros, aunque no sean los nuestros, incluso aunque no sean intereses culturales. O sea, hay que presentar bien, convencer bien la definición del problema. La definición del problema, si hemos dicho que es intersubjetiva, significa que hay que convencer. Yo estoy harto de ver gente que elabora un proyecto muy bonito y dice, ya está, tengo el proyecto, lo pongo dentro, una carpetita muy bonita, lo presento, voy a presentarlo y resulta que con quien hablo, sea el concejal de cultura, el alcalde, con quien sea, con quien hablo, que tiene una definición del problema distinta a la mía, dice, muy bien, y eso va al cajón o a la basura. Aunque la alternativa fuera muy buena, excelente, profesionalmente impecable, por no haber trabajado antes, ganar nuestra definición de problema. Por lo tanto, hay una fase que es de trabajar, de convencimiento, de que la definición del problema que tenemos es la adecuada. Y para eso hay que incidir en la gente, en las personas que toman esas decisiones. Es más, dentro de esta primera fase, de hecho hay 3 etapas interiores a esta primera fase. La primera, generalmente, ni siquiera la tenemos en cuenta. En los analistas de políticas públicas hablamos de cuando el problema es un no problema. Es decir, esto ténganlo en cuenta sobre todo las personas que trabajan temas muy nuevos. Vamos a decir así, políticas culturales novedosas. O sea, que quizás en el país o en la ciudad no han llegado. A lo mejor en otros países sí, pero aquí no. Con políticas culturales nuevas, tienen que tener en cuenta que ese tema es visto como un no tema. O sea, incido que la palabra problema es aséptica, neutra, ¿no? Es como un sinónimo de tema. Cuando un problema es visto como un no problema. Entonces hay que trabajar que es la segunda etapa, para hacer entrar el problema en la agenda pública. ¿Qué es la agenda pública? Un sinónimo sería la opinión pública. Es decir, que la ciudadanía conozca sobre ese tema. Y tercera etapa, dentro de esta primera fase, es cuando el problema entra en la agenda de gobierno. La agenda de gobierno puede ser el gobierno municipal, puede ser el gobierno nacional, puede ser cualquiera de las instancias. Es decir, cuando eso se toma como un problema ya de políticas públicas y entra en la agenda y vamos a trabajar sobre esto. Esas 3 etapas internas a esta primera fase hay que tenerlas en cuenta.
E insisto, cuidado con los problemas que son vistos como no problemas, porque entonces no vamos a poder hacer nada sobre ello. Para ganar definiciones de problema hay un término importante que es el de coalición de promotores. O sea, coalición no política, no estamos hablando de términos políticos en términos de politics, sino de coalición de promotores es cuando se juntan diversos actores, los padres, las madres, la asociación de vecinos, la entidad cultural, y juntos defienden una definición del problema. Porque es una manera de tener más fuerza para que tu definición del problema sea la que gane. Entonces los gestores culturales, una de las cosas que tenemos que hacer es, a veces, no solo ser como profesionales que estamos en la administración, en un despacho, sino también generar coaliciones de promotores con otra gente. ¿Vale? Esa es una de las técnicas, digamos, que nos sirven en este ámbito.